UCR, Unidad de Resiliencia Climática. Digamos que esta unidad lo que busca es generar una serie de soluciones integrales para lo que es el manejo de agua lluvia, la gestión responsable del agua lluvia, el componente de sostenibilidad, el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, reverdecimiento de nuestras ciudades y de nuestra infraestructura, de nuestros proyectos. Tiene un enfoque muy, muy interesante en ese sentido y he tenido, digamos, que esa oportunidad de liderarlo en estos últimos 2 años y medio. Esta charlita, que ojalá sea algo en 2 vías y no sea una charla solo de mi parte, sino que de pronto haya interacción por parte de ustedes, inquietudes, comentarios, súper bienvenidos. En cualquier momento yo no voy a poder ver, pero de pronto Javier y Yulder, que están ahí en sala, si alguien quiere participar, levanta la mano y damos el micrófono para que puedan participar, hacer una inquietud, un comentario, lo que sea muy, muy, muy válido. Entonces, pues digamos que el contexto, más o menos ya dije algo del enfoque de nuestras soluciones en este momento, pero el contexto es el cambio climático y los retos que esto está planteando a nivel de manejo de agua lluvia en las urbanizaciones, en las ciudades de todo tamaño, en las ciudades de primer mundo, en las ciudades de todos los continentes, en nuestras ciudades colombianas, tenemos problemas en la gestión del agua lluvia. A veces pecamos por exceso, porque estamos en temporada de lluvias intensas, que cada vez son más extremas, más frecuentes, ¿cierto? Y que terminan inundando nuestras ciudades, nuestra infraestructura, colapsando todo el sistema, generando toda serie de impactos sociales, económicos, ambientales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también cuando estamos al otro lado, que es temporadas de sequía, pues comprometemos nosotros también el suministro de agua potable, inclusive para actividades económicas, inclusive para consumo. Lo hemos vivido en los últimos años en algunas ciudades, ¿cierto? Que hemos tenido restricciones y racionamientos de agua. Entonces, esto es lo que queremos evitar, estas 2 problemáticas, mitigar este tipo de consecuencias en nuestras ciudades y en nuestros proyectos, y para eso es que estamos trabajando en este portafolio que les comento de integralidad en el manejo del agua lluvia. Principalmente, es muy específico si se dan cuenta. Entonces, permítanme empezar aquí. Yo me gusta mucho rayar aquí en las presentaciones y voy a tener aquí un puntero todo el tiempo. Este esquema muestra muy bien a qué le estamos apostando. Entonces, primero uno habla de cómo capto el agua lluvia, ¿cierto? Lo primero para hacer gestión del agua lluvia es cómo la capto, de dónde la capto. Entonces, tenemos, por ejemplo, y lo más fácil generalmente es pensar en captar el agua lluvia de los techos. Entonces, si tenemos incluso una unidad residencial, algo puntual, algo muy pequeño, un edificio muy pequeño, igual podemos aprovechar la infraestructura de cubierta para generar unas bajantes, unas canales, ¿cierto? Y generar allí una primera gestión, o lo que llaman por ahí control en la fuente. Es decir, donde llueve, ahí mismo capto el agua lluvia y hago algo con ella, ¿cierto? Eso es lo más básico, lo más puntual. De pronto, cuando tenemos superficies más grandes, en términos de cubiertas, y hablo de más de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, tenemos unos sistemas bien interesantes que venimos desarrollando, y esto no es tan nuevo, esto ya tiene más de 10 años, que se llama sistemas sifónicos, sistemas Quick Stream, que capta y conduce el agua lluvia de forma mucho más eficiente que un sistema convencional. Entonces, lo convencional está por aquí, cuando hablábamos de una unidad residencial pequeña, y lo novedoso está por acá en grandes superficies con sistemas sifónicos. Y últimamente tenemos algo también muy interesante, y es promover los techos verde-azules. Entonces, aquí ustedes ven una cubierta verde-azul, o un techo verde-azul, en donde no solamente nuestra tecnología está propiciando el tema de la infraestructura verde en los edificios, sino que también sean unos espacios donde se haga aprovechamiento del agua lluvia. Eso lo vamos a ver en detalle, todo esto que estoy aquí hablando, pero esto es como esta es la tabla de contenido, son las generalidades de lo que vamos a ver un poco más en detalle en la presentación. ¿Qué otras zonas podemos utilizar para captar el agua lluvia? Las mismas zonas duras, llámense vías, andenes, plazoletas, ¿cierto? Zonas duras de nuestros urbanismos son potenciales lugares de captación de agua lluvia. Y esto lo podemos hacer a través de sumideros, ya sean sumideros convencionales o sumideros prefabricados, que es una alternativa que también ponemos en el mercado
recientemente. Es un producto que está incluso todavía en etapa de desarrollo y mejoras, pero que por ahí ya se encuentra en algunos proyectos puntuales. Sí, en este caso puede que el agua venga con algo de contaminación, arrastre de basuras, de sedimentos y otros agentes por allí diluidos en el agua de escorrentía. Es posible, claro que sí. Entonces, para eso es necesario a veces contar con elementos de tratamiento o de pretratamiento. Esto puede ser factible y también estamos trabajando en generar ciertas soluciones que garanticen una remoción de sedimentos. Otro lugar de captación posible, pues son las zonas verdes, parques, jardines, zonas verdes en general. Podemos hacer la captación y conducción del agua lluvia a través de filtros, ya sean filtros convencionales o sean nuevas tecnologías que también nosotros tenemos unas alternativas bien interesantes para gestión del agua en zonas verdes. Después de captada el agua lluvia y cuando se requiera hacer un pretratamiento, pues tenemos que hacer el tema de conducción. La conducción la haremos obviamente con sistemas de tuberías en diferentes materiales, diferentes diámetros, dependiendo del contexto y los volúmenes de agua que vayamos a manejar. Y lo siguiente es llevar el agua hacia una etapa de almacenamiento. Y aquí tenemos uno de nuestros productos estrella del momento, que son tanques de almacenamiento con celdas, tanques con celdas, que eso lo veremos más adelante. Cuando ya tiene usted el agua en los tanques, pues ahí sí es, ¿qué hago con ella? Y ahí tenemos varias posibilidades. La primera, y lo voy a decir durante varias intervenciones en la presentación, la primera es aprovechamiento. Oiga, tenemos agua lluvia, un recurso allí, ¿cierto? Valioso, agua limpia, no es agua potable, pero es agua limpia, ¿cierto? Que podemos llevar hacia diferentes usos. Riego de zonas verdes, lavado de infraestructura, y unidades sanitarias de un complejo, introducirlas en un proceso productivo operativo de una empresa, así sea el simple hecho de lavar el parque automotor de la empresa, ahí estaremos haciendo un aprovechamiento. Y podemos meterlo en temas de la agroindustria, y si quisiéramos, incluso podemos llevar el agua de lluvia a calidad de consumo humano. Pero obviamente, entre más alto sea el estándar para el uso del agua lluvia, requerirá pues ciertos tratamientos, ciertas intervenciones directas a la calidad del agua, pues para que sea consumible o para que sea utilizable, perdón, en un proceso productivo. Eso es aprovechamiento. Si no hay intención de eso, al menos hay que hacer una gestión responsable, y esa gestión responsable ya viene siendo por ahí legislada, normalizada por las empresas de servicios públicos de las diferentes ciudades y regiones de nuestro país, y a través del RAS. Entonces, por aquí yo menciono gestión normativa, y es importante saber que el RAS, que es Reglamento de Saneamiento Básico Nacional, que es ley, con donde la mayoría de títulos son de obligatorio cumplimiento, exige medidas para el manejo de aguas lluvias, exige medidas. Entonces, ya es ley. Algunas empresas de servicios públicos también ya han tomado cartas en el asunto y han generado normativas locales que exigen a los urbanizadores, a los constructores de nuevos proyectos, que generen estructuras de regulación pluvial. Y eso es algo muy válido. Ok, no voy a aprovechar el agua, pero voy a hacer una gestión responsable. ¿Qué es esa gestión responsable? Tener el agua lluvia almacenada por unas horas en mi proyecto, ¿cierto? A través de diferentes tipologías, muchas de ellas relacionadas con los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que de pronto algunos habrán escuchado por ahí, que es una palabra que empieza a tomar cada vez más relevancia y más popularidad en el medio, y entregar o disponer esta agua de forma controlada o paulatina al alcantarillado pluvial, al vallado, a la quebrada, al canal, depende del contexto donde esté implantado el proyecto, pero eso es gestión responsable. Y hay otra alternativa, y es infiltrar el agua hacia el subsuelo. Y eso tiene unos impactos desde el punto de vista ecológico y ambiental muy interesantes, porque de alguna forma cuando el agua lluvia de un proyecto la infiltramos al subsuelo, estamos dando continuidad al ciclo hidrológico natural del agua, ¿cierto?
Entonces, es una muy buena alternativa de gestión del agua. Entonces, hablamos de aprovechamiento y reuso, hablamos de normativa, ahora hablemos un poquito de sostenibilidad. Muchas de estas infraestructuras verdes y azules, ¿cierto? Promover arborización, vegetación y promover prácticas buenas de gestión del agua, me van a poder permitir acceder al tema de certificaciones de sostenibilidad. A todas estas que ya conocemos, a la LEED, a la EDGE, a la CASA y otras más por ahí que están en el mercado colombiano. Todas estas certificaciones tienen capítulos donde dan puntuación y a veces son requerimientos exigibles sobre la gestión del agua. Ahorros de agua, sí, pero también gestión del agua lluvia. Aprovechamiento del agua da muchos más puntos en las diferentes categorías de estas certificaciones, en términos generales. Y particularmente en Colombia nos hemos encontrado en algunos proyectos donde se han implementado estas medidas solo por el hecho de que están sufriendo de inundaciones. Entonces, muchos de estos en el sector industrial y dicen, es que cuando llueve, estamos en temporadas de lluvia, se me inunda la planta y me saca de operación varios días o a veces semanas la nave industrial que tengo ahí operando con tales máquinas. Entonces, tienen que hacer una gestión importante para que no se inunden las locaciones. Entonces, todo esto está muy relacionado con la gestión del agua. Esa es una introducción un poquito larga, pero yo creo que es muy válida para dar un contexto, ¿no? de lo que estamos hablando. Y este video, que dura un poco menos de un minuto, muestra ya esas soluciones que nosotros estamos promoviendo en este momento para esa gestión integral del agua en los proyectos y en las urbanizaciones y en las ciudades, porque esto es para construir ciudad, no solamente por un requerimiento normativo, sino es para construir ciudad entre todos y que la ciudad tenga una resiliencia climática ante los efectos del cambio climático. Esa es como la visión en el fondo y en la que todos deberíamos pensar cuando implementamos este tipo de medidas. No es por una certificación, no es por un cumplimiento normativo, es porque estamos construyendo ciudad, estamos ayudando a que nuestra ciudad no se inunde, a que tenga una mejor regulación pluvial, a que haya un aprovechamiento del recurso. Entonces, aquí este video empezamos mostrando, perdónenme, no hay, el sonido no lo pudimos compartir, simplemente es una música de fondo de ambiente. Les cuento, más o menos, aquí estamos viendo una cubierta verde-azul, es decir, aprovechar los espacios de los techos de las cubiertas para generar infraestructura verde, que eso tiene una cantidad de beneficios importantes, tanto para el edificio como para el ambiente, pero a la vez que promovemos un tanque o un sistema que recopile el agua, la almacene y después sea aprovechada para el propio riego de las plantas. Y aquí en este momento estamos viendo, por ejemplo, un alcorque sostenible, un alcorque diferente a los típicos contenedores de raíces que tenemos en nuestras ciudades, que es una caja en concreto, pequeña, diminuta, que genera problemas de salud al árbol y que a la vez el árbol después va y genera problemas en la infraestructura tratando de sobrevivir y de buscar recursos, destruye andenes, destruye ciclovías, destruye pavimentos, destruye infraestructura de tuberías, etcétera, etcétera. Y ese alcorque que proponemos, lo proponemos como una especie de tanque de celdas a nivel de las raíces, espacioso, voluminoso, que le provee al árbol todos los requerimientos nutritivos y de agua que necesita en su vida, ¿cierto? Para que no se enferme. Y a la vez que se hace regulación pluvial. Tenemos jardines de lluvia, que es lo que pasó hace unos segundos ahí en el video, también con un sistema de celdas y también promoviendo infraestructura verde. Tenemos un portafolio un poco más tradicional, pero que no deja de ser innovador porque es a través de prefabricados, que son sumideros, que son cámaras de inspección o pozos prefabricados, ¿cierto? Cámaras de sedimentación, como la que ustedes están viendo a mano izquierda aquí en el video, que es una cámara que va a permitir retener sólidos y basuras antes de disponer el agua en un sistema de almacenamiento, que en este caso nuestra propuesta son tanques de celdas, tanques plásticos modulares que se pueden construir del tamaño y la forma que uno requiera dependiendo de los volúmenes de cada proyecto o de cada zona donde se quiera hacer la regulación pluvial. Eso es como a grandes rasgos, ese video muestra muy claramente ese portafolio enfocado en la gestión integral. Y eso es lo que vamos a ver de alguna forma
un poquito más detallado a continuación. No sé si en este momento hay alguna inquietud en sala, si hay alguna mano levantada, bienvenido para que abran el micrófono y comenten o pregunten algo hasta el momento. Bueno, entonces, movámonos un poquito, hablemos de ciertas soluciones puntuales. ¿Qué es lo más fácil y básico que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, digamos, para un tema de gestión pluvial? Pues perfectamente en nuestra vivienda, ¿cierto? En nuestro edificio donde vivimos, podríamos promover prácticas de cosecha de agua. ¿Qué es la cosecha de agua? Es simplemente infraestructura muy convencional y muy usual, como son, por ejemplo, las canales, como son las bajantes, ¿cierto? Y como son los tanques de almacenamiento de botella. En el caso de Papco tenemos desde los 300 hasta los 1100 litros, ¿cierto? Pero que hemos visto que para aprovechamiento en residencia es más que suficiente. Claro, uno puede disponer de más tanques si los necesita, si necesita mayores volúmenes. Pero entonces llueve, se hace la captación, conducción, almacenamiento y después puedo allí disponer esta agua para usos no potables en mi propia vivienda. Y pues esto hasta de pronto genera un ahorro en el recibo del agua y de aseo, pero lo importante es, digamos, el hecho de cómo estamos aportando cada uno de nosotros a la gestión pluvial. Esto lo hemos hecho nosotros, incluso participando desde nuestra área de responsabilidad social en programas nacionales, como son, por ejemplo, Techo, y donde pues con nuestro conocimiento y nuestro portafolio hemos venido a apoyar zonas vulnerables donde de pronto ni siquiera hay acceso a agua potable. Este es el caso, por ejemplo, de un caso en donde esta vivienda hace la recolección convencional de agua lluvia y antes de disponerla en un tanque pasa por unos elementos de filtro. Esto no lo manejamos nosotros directamente en la empresa, pero sí hay empresas en el mercado ya que promocionan unos sistemas muy sofisticados, muy interesantes para tratamiento de agua. Y esto que estoy señalando aquí potabiliza el agua, impide que haya paso de microorganismos como son bacterias, las bacterias dañinas para el humano cuando hace consumo de agua contaminada, ¿cierto? La retiene aquí a través de unos filtros de micras. Posteriormente, pues el agua se almacena aquí en este tanque de botella y este tanque se podía utilizar, esta agua, perdón, se podía utilizar inclusive para consumo humano en la vivienda, aunque también en muchas de estas casas se hizo un tema de redes muy sencillas, como ustedes están viendo aquí, para aprovechamiento, por ejemplo, en los sanitarios, ¿cierto? Entonces, estos son proyectos muy puntuales, muy básicos, a una escala pequeña, con elementos convencionales, pero muy interesante porque esto es hacer gestión del agua lluvia. Si esto lo logramos implementar a una gran escala en centros comerciales, en grandes urbanizaciones, en la ciudad, ¿cierto? Esto generaría una resiliencia bien importante a nivel macro, ¿no? A una escala mayor. Y como les prometí, les quería mostrar, y esta presentación es un abrebocas y un brochazo muy rápido por la disposición de tiempo, obviamente, de ciertos sistemas para que, pues, obviamente, quien esté más interesado en implementarlos o en saber más de estas tecnologías, lo puede hacer a través de Julder, nuestro gerente allá en la regional Santander, o claramente, pues, a través mío cuando les deje aquí mi contacto al final de la presentación. Entonces, este es un sistema donde reemplazamos un sifón convencional por este tipo de tragantes que ustedes ven aquí. Esa tragante tiene una particularidad y es que impide que el aire ingrese al sistema. No hay ingreso de aire al sistema y esto pues genera un efecto de presurización de las tuberías. La tubería sin ningún elemento mecánico, físico, eléctrico, nada de esto, la simple física hace que la tubería se presurice y por esta tubería vamos a tener unos caudales mayores y unas velocidades mayores que las de un sistema convencional. ¿Eso qué implica? Que vamos a poder reducir costos en la infraestructura general pluvial de un proyecto determinado. Recuerden que esto es para cubiertas de más de 1000 metros cuadrados, es lo que hemos visto que es técnica y económicamente viable. Entonces, reduzco el número de sifones o de tragantes en toda la infraestructura, reduzco el número de tuberías,
incluso a veces puedo reducir el diámetro de esas tuberías, lo puedo reducir, y me genera una construcción mucho más limpia en términos de manejo de redes del proyecto, e incluso debido a que es un sistema a presión, esta tubería que ustedes ven acá puede ir con pendiente cero, 0% de pendiente, y eso puede implicar en algunos proyectos puntuales que podemos reducir la altura de muros y columnas, ¿cierto? Porque no tenemos que garantizar pendientes para el tema de infraestructura pluvial. Ha pasado en algunos proyectos y eso genera ahorros importantísimos, obviamente constructivos. En Colombia, el proyecto insignia y más grande que hemos instalado con ese sistema es el Aeropuerto El Dorado, ya hace más de 8 o 9 años. Toda la cubierta del Aeropuerto El Dorado está con este sistema. Pero ya tenemos decenas y decenas de proyectos testimoniales exitosos pues a lo largo y ancho del país. Aquí un poquito entrar a mostrarles lo que es algo novedoso, el tema de las cubiertas verde-azules. Todas las cubiertas podrían tener un potencial para la gestión verde y la gestión pluvial. Nosotros lo proponemos a través de un sistema de tanque de celdas, que es esta celdita que ustedes ven aquí, para que se hagan una idea. Esto tiene 1.1 metros de ancho y 1.1 metros de largo, y una altura, la altura de 8.5 centímetros, o tenemos una versión también de 16 centímetros de altura, que es esta que está aquí, 16 centímetros de altura. Esas celdas las vamos a disponer de la siguiente forma. Tenemos una cubierta en concreto, tenemos un sistema de impermeabilización, un buen sistema de impermeabilización, ponemos un geotextil de protección, ponemos las celdas que me van a generar la estructura para que en el espacio vacío, que es 95%, se almacene el agua lluvia. Encima voy a poner otro geotextil, que es un geotextil de separación y capilar, y finalmente voy a poder poner aquí un sustrato y una vegetación. ¿Cuál es la idea del sistema? Que cuando llueve, el agua se va a infiltrar, va a atravesar sustrato, geotextil, llega hasta el sistema de celdas, se empieza a almacenar el agua y a generar una lámina de agua allí, ¿cierto? Que en temporadas de lluvia va a estar generalmente llena o permanente, y a través de un sistema capilar, que son estos puntos blancos que ustedes ven aquí, que no es más que unas tiras de tela que bajan hasta el fondo del tanque, y por absorción y por capilaridad asciende el agua y saturan tanto el geotextil como parte del sustrato que ustedes ven aquí. De esta forma las plantas van a poder con sus raíces tener todo el tiempo agua a disposición. Y no vamos a necesitar riego convencional, por goteo, aspersión, manual, nada de esos sistemas se van a requerir y el sistema va a ser autosustentable en ese sentido. Esa es como la tendencia en el mundo. En Europa ya construyen este tipo de cubiertas verde-azules hace más de 5 años. En Colombia hacemos infraestructura verde hace más de 10 años, pero este sistema llevaría ese tipo de cubiertas a otro nivel, ¿no? Este video que muestra cómo es la dimensión de las celdas y cómo se hace el ensamble, muy fácil, muy livianas, muy práctico el sistema, ¿cierto? Y esto me permitiría eventualmente... ¿sí? Javier, una pregunta. Buenos días para todos. Para este tipo de cubierta o de tecnología, ¿cómo sería para los mantenimientos? Es una excelente pregunta. El sistema como tal, el tanque no requiere mantenimiento porque queda muy bien sellado con filtros, con tela filtro por arriba, por abajo y por todos sus lados, que es esa tela que están viendo en pantalla, justamente esa tela blanca, y una tela previa gris que de pronto se ve aquí en el fondo, que genera una barrera de filtro protectora para que no haya ingreso de sedimentos ni nada dentro del tanque. Entonces el tanque como tal no va a requerir eso. Lo que sí requerirá los mantenimientos es la infraestructura verde. Esos mantenimientos son los mantenimientos convencionales de las plantas, dependiendo del tipo de plantas que se implanten allí. Hay diferentes tipos de cubiertas verdes, las clasifican los expertos en cubiertas intensivas,
semi-intensivas o extensivas, dependiendo de qué tan robustas las plantas que se implantan allí, y eso sí va a tener pues sus mantenimientos. Pero el sistema como tal no requiere mayor mantenimiento. Hay unas cajas de inspección allí, unos puntos de inspección que se dejan allí en los sifones y en los desagües, para tener, digamos, control del sistema, por si uno quisiera hacer algunas inspecciones preliminares, pero este sistema está concebido para no requerir mantenimiento. El sistema tiene que acompañarse de un muy buen sistema de impermeabilización, sistemas de impermeabilización que garanticen 25 años o más de resistencia, de tema de filtraciones, o sea, una garantía muy buena de producto en el sistema de impermeabilización, para que pasen esos 20-25 años y no haya que hacer ningún tipo de intervención a la cubierta. Eso es súper, súper clave, porque si algo podría pasar es que si utilizamos lo convencional en el sistema de impermeabilización, temas asfálticos y eso que son productos de baja durabilidad, un presupuesto bajo, pero sí, con una vida útil muy corta, pues vamos a tener que intervenir la cubierta, pero por tema de humedades a los pocos años porque el sistema falló de impermeabilización. Entonces es clave utilizar un buen sistema de impermeabilización. Este es un ejemplo real, 2.000 metros cuadrados de cubierta, todo lleno de este sistema de celdas, y posteriormente miren el tipo de paisajismo que se logra tener allí. Nadie sabe que ahí debajo hay un tanque de regulación pluvial, primero, porque retiene el agua y no la dispone en el alcantarillado, y segundo, un tanque de aprovechamiento para el propio suministro de agua de la vegetación que ustedes están viendo ahí. Es un sistema muy bonito, estamos promoviendo esto recientemente en el país, ya tenemos algunos proyectos por ahí en la mira. Ya en Latinoamérica ya se han hecho 2 proyectos, uno en Ecuador y otro en Guatemala, y de ahí de a poco pues vamos cambiando esa mentalidad y promoviendo ese tipo de proyectos en nuestras urbes. Bueno, aquí paso al tema de los sumideros. O sea, hasta el momento hablamos de cómo captamos el agua lluvia en zonas de techos y cubiertas. Ahora pasemos aquí al tema de la captación en zonas duras. Nosotros les presento un producto bastante nuevo, muy novedoso, todavía no lanzado oficialmente al mercado, pero ya ustedes, para que sepan, van conociendo de lo que viene. Es un elemento prefabricado con varias piezas, de 600 milímetros de diámetro, con una base en polietileno de alta densidad de 80 centímetros, que me va a servir para que en este sumidero se depositen sedimentos y basuras que periódicamente pues se hace la limpieza. Un tubo elevador de altura variable, dependiendo de las profundidades que se requiere, pues tendremos diferentes disponibilidades de alturas. Una arotapa o viga circular en material de polipropileno reciclado, y una rejilla circular también en polipropileno reciclado, que resiste más de 10 toneladas de carga puntual. O sea, esto resiste tráfico vehicular pesado, mejor dicho. El elemento, bueno, aquí hay algunas fotografías de cómo vienen las partes del sumidero. Simplemente uno en obra abre la excavación, dispone y ensambla cada una de estas piezas, que se hace a través de hidrosello para garantizar hermeticidad, y de pronto lo único que hay que hacer en obra es simplemente abrir un hueco aquí en el elevador para conectar la tubería de salida del sumidero hacia el alcantarillado pluvial. Esa es como la única obra que hay que hacer. Aquí una fotografía de cómo esto se hace muy fácilmente en obra. Se pone un epóxico, componente A y B, para generar aquí la hermeticidad en la conexión, y pare de contar. Ahí ya tendríamos un sumidero prefabricado instalado en media hora. Zonas verdes. Zonas verdes, hay diferentes alternativas. Lo convencional es hacer un filtro francés, en donde pues abrimos unas zanjas con ciertas longitudes, ciertas dimensiones. Esa zanja le ponemos un geotextil no tejido. Introducimos una gravilla y una tubería de drenaje corrugada. Esa tubería es la que ustedes ven aquí. Somos el único proveedor en el país que para la tubería de 4 pulgadas o de 100 milímetros, que es como la más convencional,
tenemos el rango de presentaciones más amplio en el país, rollos que van desde los 100 metros, 50, 25, hasta 5 metros de longitud, pues tratando de adaptarnos a los diferentes tamaños de proyectos, porque todo tipo de obra civil, por pequeña que sea, requiere de filtros. Entonces, es por eso que tenemos como esta versatilidad en el portafolio. Esa es la forma tradicional de crear un filtro convencional que capte el agua lluvia, que la conduzca a la tubería, y con esa tubería después la podemos disponer en cualquier sitio, ojalá en un tanque de regulación pluvial. Esa sería la idea, es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué tenemos por aquí también? Esto no es que sea muy nuevo, pero es bien interesante. El geodren reemplaza, esta red que ven aquí, reemplaza el uso de material granular tipo grava o gravilla, ¿cierto? Y constructivamente hace la actividad mucho más fácil. Simplemente usted abre una zanja angosta, incluso de 20 o máximo 30 centímetros, y en esa zanja dispone ya todo este elemento que viene todo en uno, incluyendo la tubería de drenaje, que ustedes la ven aquí en la parte inferior, y en la fotografía también alcanzan a ver, ya viene todo en uno. Entonces abren el hueco, disponen este sistema, este geodren, y tapan nuevamente con el mismo suelo que se excavó. Bueno, eso con el mismo suelo que se excavó dependerá del tipo de suelo. Si es una arcilla, no es muy recomendable volver a meter esa arcilla ahí en la excavación. Pero la mayoría de veces se va a poder utilizar el mismo suelo de la excavación para llenar la zanja, y eso genera unos ahorros importantes para ustedes los constructores y también ambientalmente, ¿no? La huella de carbono de la solución se disminuye porque estamos explotando menos pétreos, es como la idea. Y una alternativa bien interesante que ha surgido en los últimos años es con nuestra celda Aquacelcor. Esta celda se fabrica en el país hace más de 10 años y la utilizábamos para hacer tanques de regulación. Sin embargo, ya tenemos una celda nueva generación y pensamos al principio que esta celda de pronto ya iba a salir del mercado. Pues vino un producto mejor, pero no fue así. Esta celda la estamos utilizando para hacer filtros y trincheras de infiltración, zanjas de infiltración, trincheras drenantes, o sea, hacer filtros muy robustos donde se requiera un manejo de agua mucho más amplio, con caudales importantes, que de pronto un filtro convencional no sea capaz de soportar. Entonces, esta celda, para que se hagan una idea, tiene 1 metro de longitud, tiene 50 centímetros de ancho y tiene 39 centímetros de alto, casi los 40 centímetros. Parece un petaco de cerveza, pero no es para llenarlo de cerveza, es para llenarlo de agua lluvia. ¿Qué hemos hecho con estas celdas? Se abre la zanja, se dispone un geotextil, se incluyen las celdas linealmente y después ese geotextil no tejido se utiliza para envolver todo el sistema. Y ahí quedamos con un filtro, con una sección hidráulica impresionante. Esto tiene 95% de volumen de vacíos, ¿cierto? O sea que es 3 o 4 veces más eficiente que hacer un filtro convencional. Mucho más eficiente porque tiene más espacio de vacíos. Y en el mismo espacio, mismo volumen, pero mayor eficiencia porque tiene mayor vacío. Bueno, esto lo hemos utilizado ya este año, vamos incluso como 4 o 5 proyectos a nivel país. Se ha utilizado mucho en sector petrolero, sector minero, en donde de pronto a veces las locaciones son muy lejanas a las canteras y no hay disponibilidad o la disponibilidad de material pétreo es muy costosa y el sistema cobra ahí mucha relevancia. Proceso constructivo muy rápido, no utilizas la grava, no utilizas la tubería y quedas con una sección hidráulica impresionante. Listo, ya hasta aquí pasamos por diferentes tipos de soluciones que me permite captar agua lluvia en diferentes zonas, techos, zonas duras, zonas verdes, ¿cierto? Ahora entraríamos a hablar del caso en el que el agua de lluvia pueda venir con mucho sedimento y vamos a necesitar un elemento que retenga dichos sedimentos. Aquí les presento nuestra cámara prefabricada, nuestra cámara de sedimentación, que, bueno, tiene aquí abajo la ilustración de abajo, muestra más o menos cómo es el funcionamiento. El agua ingresa por aquí, por esta chimenea, tiene un efecto rebote que genera un vórtice, que genera una turbulencia en la parte izquierda de la cámara, que está demostrado por ensayos y por modelaciones que hemos hecho en Europa, genera una mayor eficiencia en la sedimentación de cada partícula
que tenga el agua en el resto de la cámara. Las partículas inclusive estamos hablando del doble de eficiencia de un sedimentador convencional. Entonces, esa es nuestra tecnología. La cámara que ustedes ven en la parte superior es una cámara bastante grande, tiene 9 metros de longitud, pero dependiendo del tipo de proyecto, de los caudales que tengamos, estas cámaras las tenemos de 3 metros, de 6 metros, de 9, y así de 3 en 3 vamos sumando módulos dependiendo nuevamente de los caudales que tengamos en el proyecto. Esto no siempre lo especificamos, como les digo, va a depender mucho del contexto y de dónde proviene el agua lluvia y qué tanto arrastre de basuras y sedimentos pueda tener. Este, por ejemplo, es un proyecto en Cundinamarca, en Girardot, para un centro cultural, deportivo y tecnológico del municipio, en donde todas las cubiertas y las zonas duras se canalizaba el agua, se llevaban hacia una caja que queda aquí en la parte posterior, y de allí pasaba a nuestro sistema de celdas, que ya en la foto de la derecha ya está enterrado, pero en la foto de la izquierda la pueden ver muy claramente cómo estaba en la zanja antes de taparla, y después pasa a un sistema de almacenamiento con celdas. Es como la idea del sistema. Y aquí por fin llegamos a nuestra tecnología top del momento en gestión del agua lluvia, el Aquacel. Y les presento la celda nueva generación, la que vino a reemplazar aquella celda azul que les mostraba anteriormente. Es esta celda, es un poco más grande, tiene 1,20 de largo, tiene 60 centímetros de ancho y tiene 40 centímetros de altura. ¿Ya? Tiene un espacio vacío del 95%, que representa 285 litros por cada celda que ustedes ven acá. El sistema viene modular, ya no es una celda única compacta, sino que viene con 3 piezas. Aquí en la fotografía nada más muestro 2 piezas. La pieza principal, que viene con estas columnas, ¿cierto? Y la pieza de fondo, que es la pieza base, esta tableta que ustedes ven aquí, que ya van a ver cómo se instala. Esa pieza de fondo es la segunda pieza, y la tercera pieza es un panel lateral que en un video, en las siguientes diapositivas, les va a ilustrar mejor en qué consiste el sistema. Entonces, hagan de cuenta, esto es un rompecabezas gigante, es un Lego gigante para armar estructuras enterradas. Esto no sirve para instalar tanques a superficie, sino bajo tierra, del tamaño y forma que se les ocurra. Cuando digo el tamaño, en esta tecnología hemos hecho tanques pequeñitos, que son 10 metros cúbicos, o sea, 10.000 litros. Eso es pequeño para la tecnología. Lo usual en proyectos residenciales son rangos entre 50 a 150 metros cúbicos de almacenamiento. Proyectos más grandes, como son centros comerciales, podemos rondar desde los 500 hasta los 2.000 metros cúbicos de almacenamiento. Y proyectos aún más grandes, hablo aeropuertos, puertos, esta tecnología se han implementado tanques de 5.000, 10.000 metros cúbicos, fuera del país 30.000 metros cúbicos, o sea, unas cosas impresionantes, o sea, unas canchas completas de fútbol, pero llenas de celdas Aquacel, por ejemplo. Y pues en la foto ustedes ven aquí estructura muy rectangular, pero la verdad es que hemos hecho tanques, como son módulos, hemos hecho tanques escalonados, hemos hecho tanques que por disponibilidad de espacio son muy angostos y muy largos, por ejemplo, ¿cierto? Muy angostos y muy largos. Hemos hecho tanques en forma de L, dándole la vuelta al predio, o en forma de herradura. Entonces es muy versátil en ese sentido el uso de las celdas. Entonces, ya con las fotografías que les mostraré más adelante del proceso constructivo va a quedar un poco más claro cómo se construye esto para digerir mejor la tecnología. Pero aquí, de forma esquemática, les muestro qué es lo que hemos hecho con estos tanques. Lo primero es que nosotros siempre promovemos el tema de aprovechamiento, un almacenamiento para que el agua sea reutilizada en diferentes usos: riego, aseo, introducirla en un proceso operativo, en unidades sanitarias, etcétera, etcétera. Algo que discutíamos al principio, ¿cierto? Entonces, se construye el tanque. El tanque de por sí, las celdas no es que retengan el agua, las celdas son huecas, como ustedes se dan cuenta. Entonces, como les digo, más adelante se van a dar cuenta, pero esto tiene que ir completamente forrado en todas sus caras con una geomembrana.
geomembrana, ya las mostraré más adelante. El agua se almacena en el tanque, después pasa a un sistema, por ejemplo, eyector. Aquí les hago una cuñita adicional. Aquí están nuestras cámaras prefabricadas para reemplazo de manjoles y pozos convencionales, donde podemos instalar bombas y extraer el agua, bombearla, sacarla ya para el uso que tengamos, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros promovemos en los proyectos que asesoramos. No, que yo no quiero hacer aprovechamiento, yo lo que quiero es simplemente cumplir con el requerimiento del RAS y de la empresa de servicios públicos que me exige una estructura de regulación pluvial. ¿Cómo funciona esa estructura de regulación pluvial? El agua lluvia se capta de cualquiera de todas o de algunas de las zonas que se elijan en el proyecto para captar y conducir el agua lluvia, después se lleva hacia el tanque, viene un evento de precipitación, el tanque obviamente se va a empezar a llenar a razón de la cantidad de lluvia, de la intensidad de la lluvia que esté cayendo en el momento, y por una tubería de control, que es esta que ustedes ven aquí, que va a tener un diámetro pequeñito, el agua va siendo entregada al alcantarillado pluvial, pero de forma controlada y regulada. Entonces, básicamente al tanque le entra más agua de la que le sale. Por eso es que se va represando y se va llenando el tanque. ¿Por cuánto tiempo va a quedar el agua allí? Depende del diseño, pero máximo el agua debería quedar 18 horas en una estructura de tanque de regulación. Pasadas esas 18 horas o menos, el tanque se va a desocupar, va a quedar al 100% de capacidad nuevamente para recibir un evento de precipitación nuevamente y seguir regulando. Esa es una medida muy interesante. Imagínense por un momento que este tipo de estructuras estuvieran implantadas en todas las urbanizaciones, en todos los centros comerciales, en la propia ciudad, en la infraestructura pluvial de la ciudad. Nunca nos inundaríamos, ninguna de nuestras ciudades sufriría este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de la regulación pluvial. Eh, y hay una tercera opción bien interesante y es un tanque o una estructura de infiltración. En ese caso, el tanque no se va a recubrir con una geomembrana, sino se va a recubrir con un geotextil no tejido. Ese geotextil no tejido se recubre todas las paredes y lo que me va a generar es una estructura de infiltración. El agua que entra aquí al tanque, el tanque se va a desocupar a través de la infiltración hacia el subsuelo. Y como decíamos, esto es circularidad del agua, esto es economía circular, ciclo hidrológico natural del agua, etcétera, etcétera. Esa es como la idea. Estas fotografías van a hacer más entendible el proceso de la construcción del tanque. Lo primero que uno hace es abrir una zanja, una excavación del tamaño, pues según el volumen que se requiera. Para este proyecto particular, un volumen de 210 metros cúbicos de agua. Eh, Se hace un alistamiento del suelo. Ese alistamiento puede ser una arena o un concreto pobre de 10 centímetros, bien niveladito. Tiene que quedar muy bien nivelado, ¿cierto? Porque después vamos a ensamblar unas piezas como si fuera un rompecabezas y por eso es la importancia de la nivelación. Y aquí les muestro lo que les mencionaba en palabras en el esquema anterior y es la geomembrana y el geotextil. Geomembrana y los geotextiles. Estos me ayudan, o la geomembrana me va a ayudar a impermeabilizar el tanque. Es la que retiene finalmente y contiene el agua para que no se salga del sistema de las celdas. Entonces, ¿cuál es la función de las celdas? Las celdas son una función estructural. Si hiciéramos esto en un sistema convencional de concreto, serían como las vigas y los muros y las columnas del sistema. Esto es lo que me genera resistencia, una resistencia de más de 60 toneladas por metro cuadrado que me permite que incluso haya paso de tráfico vehicular encima del sistema y no le va a pasar absolutamente nada a las celdas. Entonces, después de extender las telas de geomembrana y geotextil, que son las negras que ustedes ven aquí, empezamos a introducir las celdas dentro de la excavación. Aquí este video de 20 segundos nos muestra cómo es ese armado, qué tan sencillo es, una persona la levanta perfectamente, son muy livianas. Aquí vemos la primera pieza ensamblándose con la segunda pieza. Esa segunda pieza, que es ese panel plano, solo se utiliza en el primer nivel. Es el soporte inicial, pero ya después no va a ser requerido. Es un sistema que se ensambla, autoensamblable, macho-hembra, como ustedes ven allí, y vean estas dos personas cómo ensamblan tan rápidamente esas celdas. Verticalmente, también tiene su sistema de acople con las mismas columnas del sistema. Podemos generar, si quisiéramos, 10 niveles de celdas en vertical.
Este ejercicio que ustedes están viendo aquí pues es demostrativo, pero estas dos personas instalaron casi 40 metros cúbicos de celdas en una hora. 40 metros cúbicos de celdas en una hora. Entonces, ¿eso qué indica? Que el sistema es de construcción muy, muy rápida y que compitiendo contra el concreto, que sería como lo habitual de hacer estos tanques, nos demoramos 10 veces menos en tiempo. Entonces, eso implica obviamente ahorro en cronograma de obra y eso implica obviamente ahorro económico para los constructores y los inversionistas del proyecto. Una vez se termina, me devuelvo aquí a las fotografías del proyecto aquí en Colombia, este es en Jamundí, se terminan de instalar todas las celdas, se van a hacer unas conexiones aquí acoplan con unos accesorios, acoplan las tuberías de entrada, las tuberías de salida de rebose o de emergencia, la tubería de regulación pluvial queda allá por allá atrás, queda una tubería pequeñita que es la que entrega ya al alcantarillado de Jamundí y entrega de forma regulada, ¿cierto? Porque será un tanque de regulación. Y después cogemos el excedente de la geomembrana y tapamos absolutamente todas las caras, todas las aristas del tanque. Hacemos con calor, con una pistola de calor o lo que llaman una termofusión de la membrana, en donde se hayan generado juntas y pegues, termofusionamos y ya queda completamente hermético el tanque, incluidas aquí este detalle constructivo de la geomembrana alrededor de las conexiones que alcanzan a ver ustedes ahí. El tanque ya está terminado ahí, lo único que quedaría es coger este material y ponerlo nuevamente en la zanja, en la trinchera de excavación. Aquí hay tuberías de ventilación y estas tuberías más grandes que están en la mitad, estas tuberías son de inspección y mantenimiento. Ya les voy a mostrar cómo se hace esa partecita, que es algo que por ahí, por ejemplo, ahorita el ingeniero que participó preguntaba sobre el mantenimiento del sistema de cubiertas. Bueno, este sí son sistemas que requieren mantenimiento y hay la forma de hacerlos, ya se los voy a mostrar cómo. Aquí en este caso particular, el proyecto, o el tanque, perdón, quedó instalado debajo de la zona de parqueaderos del centro comercial. Y este video, también muy corto, muestra cómo se hace una inspección del tanque. Uno, a través de ese tubo elevador que les mostraba en la diapositiva anterior puede uno entrar y transitar con este tipo de robots, los CCTV, ¿cierto? Robots con cámara dirigida que podría uno utilizar para inspeccionar el tanque, si quisiera, eso no es obligatorio, pero si quisiera uno ver al interior del tanque lo puede hacer así. Y el lavado del tanque sí se hace con lavado a presión, una hidrolavadora, una hidrojet, hace el lavado del tanque como ustedes están viendo ahí y pare de contar. Se hace la resuspensión de sólidos, los sólidos van a seguir su camino por la tubería de desagüe o simplemente pues se hace la succión de lodos también con un equipo Pactor si fuera el caso, si se llegara a necesitar, pero la idea y la concepción de estos sistemas y el hecho de tener cámaras de pretratamiento como es la cámara de sedimentación que les mostré anteriormente es para evitar que nuestro tanque se llene de lodos y así nunca tengamos que utilizar extracción de lodos, más allá de simplemente una limpieza a presión. Ya estamos por culminar y tratando de respetar aquí el tiempo acercándonos a las 9 de la mañana. Estas son nuestras cámaras prefabricadas, generalmente van conectadas al tanque aguas abajo, para de allí sacar el agua ya sea por bombeo o por gravedad hacia el sitio de disposición final. Un bonus que les quiero dejar, y esto es una presentación completa que yo hago de 1 hora y media, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Muchos de estos sistemas nosotros los venimos a eficientar, a mejorar desde el punto de vista hidráulico y de reverdecimiento a través de nuestros sistemas de celdas. Entonces, por ejemplo, hemos hecho alcorques con celdas, ¿cierto? Que reemplazan un contenedor de raíces convencional. Aquí algunas fotos de algunos proyectos. Esto es en Europa, porque ya en Europa los alcorques ya casi que por normativa en muchas ciudades los tienen que construir, son con sistemas modulares y ya está prohibido las cajas en concreto para los árboles. Entonces miren cómo se genera un tanque que se llena completamente de suelo orgánico, se ponen las tapas, se dejan unos espacios, este espacio que ustedes ven aquí es donde se van a venir a implantar los arbolitos, en este caso una serie de árboles en serie, ¿cierto? Y finalmente terminamos con urbanismos como este que ustedes ven acá. Este es el traslado de unos árboles jóvenes, estos van a ser árboles robustos, grandes, o sea, el sistema no es pensado para árboles pequeños, sino para árboles grandes,
que provean sombra, que ayuden a mitigar el efecto de isla de calor de las ciudades, que retengan agua, árboles que tengan más de 70, 50 años de vida útil, de vida. Y aquí debajo, no se ve, pero está en un tanque pensado para los árboles, pero que cuando llueve, a través de las estructuras de infiltración, que son estas rejillas que ustedes ven acá, ¿cierto? El agua se infiltra, llena todo ese tanque, satura todo el suelo suelto que hay debajo del tanque, para que los árboles y sus raíces tengan ahí todo el tiempo disponibilidad de recurso del agua. Esto puede aplicar también para poner estructuras de infiltración debajo de pavimentos permeables o adoquines ecológicos, en un parqueadero, en un urbanismo, para que cuando llueva el agua se infiltre y haya una solución real de almacenamiento de agua que sí mitigue, que sí almacene buenos volúmenes de agua aquí en su interior y que lentamente infiltren el agua al subsuelo. Sí se puede, no siempre se puede infiltrar el agua al subsuelo, depende de las características del suelo, o si no, que al menos haya una regulación y a través de una tubería de control se disponga ya al alcantarillado pluvial de la ciudad, pero de manera controlada. Y esto también lo aplica si lo hacemos en zonas verdes. Zonas verdes, lo que llaman jardines de lluvia, en donde el agua descorrentía fluye hacia la zona verde, se infiltra y llega al sistema de celdas para ser retenida por unas buenas horas allí y hacer gestión pluvial. Esto lo hemos hecho en proyectos en Latinoamérica ya. Este es un jardín de lluvia. Toda el agua descorrentía de esta cubierta de una universidad se llevaba a estas huertas en donde este sistema de celdas, que se ha dicho de paso son las celdas que veíamos para cubiertas, pero que vea que le estamos dando aquí otros usos, sirve como sistema de retención y después de drenaje para estas zonas verdes. Entonces, muchas gracias. 9 en punto termino. Aquí están mis datos, mi nombre, mi correo, mi celular, para quien quiera profundizar en estos temas, para quien quiera de pronto ver en sus proyectos cómo podríamos implementar cualquiera de las medidas de las que hablamos el día de hoy. Con el mayor de los gustos, Julder y mi persona estamos aquí disponibles para ustedes. Y muchísimas gracias a Camacol por la invitación y por agendar este espacio. No sé si hayan comentarios, preguntas. Javier, pues preguntemos a ver si tenemos una pregunta o alguna duda, algún comentario que quieran hacer en este momento. Por ahí, Cristian Blanco. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días, ¿cómo está? Adelante. Buenos días, Javier. Buenos días a los Javieres y a todo el mundo, a todos los participantes. En el tema de los jardines, de las cubiertas, quisiera saber qué tipos de impermeabilización son los que se usan, que nos permita una garantía de 25 años. Quisiera que Javier me comentara sobre esos sistemas. Gracias. Gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, eso en los proyectos que hemos centrado, obviamente, proponer estas soluciones es el talón de Aquiles. Eso es lo que más preocupa al diseñador y al constructor después, ¿cierto? ¿Por qué? Déjeme dar aquí un poquito de contexto. Permítame unos minutos para echar un poquito de carreta. Aquí en Colombia, desafortunadamente, no tenemos muy buenas prácticas de impermeabilización en nuestras estructuras. No las tenemos. Las soluciones que hemos venido implementando generalmente son soluciones económicas que la vida útil de estas soluciones son de 2, máximo 5 años. En todo tipo de obras de impermeabilización, no solo cubiertas, sino hablo en general. Actualmente el mercado ofrece unas soluciones bien interesantes. Todo tipo de empresas que están en el medio de la impermeabilización, ojo, nosotros no estamos, nosotros en Papcol no tenemos el sistema de impermeabilización para este sistema, allí nos aliamos con empresas que sí tienen y saben de este tipo de cosas. Que ya vamos a hablar de esos productos, que es la pregunta puntual suya.
Cuando nuestros colegas de Europa nos mostraron este sistema y todo, nosotros mismos fuimos escépticos porque dijimos, ustedes están locos, hacer una piscina en una cubierta, ¿cómo les ha ido a ustedes haciendo eso? Las posventas, las filtraciones, las humedades allá en cubierta, que y ellos parecían como si nunca les hubieran hecho esa pregunta. Dijeron, pero ¿cómo así? ¿A qué se refieren? Pues imagínense, agua todo el tiempo en la cubierta, la impermeabilización falla y se empieza a generar todo este tema de problemáticas en los edificios. Nos dijeron, aquí nosotros nunca hemos tenido ese tipo de problemas. Y resulta pues que indagamos un poco más, nos dimos cuenta que los sistemas de impermeabilización que ellos utilizan pues son muy sofisticados, son de diferentes materiales, TPO, EPDM, incluso por ahí PVC, aunque ellos utilizan más las dos otras que le mencioné, con unos grosores, unos espesores de impermeabilizaciones muy importantes, 1.5 milímetros, 2 milímetros, ¿cierto? Y parece que no tienen problemas de ello. Entonces, ya hace 5 años o un poco más vienen implementando estos sistemas allá en Europa y no han tenido problemas. Y es porque el sistema de impermeabilización garantiza esa vida útil y buenas prácticas de impermeabilización, ¿no? Esas buenas prácticas tienen que ir siempre en coordinación con el resto de obras que se hacen en una cubierta, porque a veces el sistema de impermeabilización es muy bueno, pero vienen otras actividades y dañan el sistema de impermeabilización, se quedan callados, no dijeron nada y por ahí es donde empieza la filtración. Aquí en Colombia particularmente hemos tenido ya, para proyectos que hemos querido implementar con este sistema, nos reunimos previamente con el proveedor habitual del constructor de impermeabilizaciones. Entonces, hay varias marcas aquí muy reconocidas en el país y con todas ellas nos hemos reunido y todas nos dicen, mire señores, tenemos un portafolio de impermeabilizaciones de cubierta así de extenso, una cosa amplia donde tienen 5 o 6 productos y todo de acuerdo al tema de las necesidades y del presupuesto que tiene cada obra. Entonces tienen unos sistemas muy buenos que obviamente el costo es más elevado que lo convencional, pero cuya garantía puede ser más de 20 años perfectamente. Entonces, ¿esos productos cuáles son? En algunos casos nos han recomendado las membranas PVC de alto calibre, en otros casos nos han propuesto poliurias y poliuretanos, ¿cierto? De gran espesor, con unas tecnologías bien novedosas. No soy experto en el tema, pero estas empresas nos garantizan, digamos, poder hacer una piscina encima de estas impermeabilizaciones y que dure más de 20 años. Pero ahí, Cristian, haberle podido explicar un poquito del tema. Sí está la tecnología presente en el país. Las empresas más importantes que hacen este tipo de soluciones las tienen aquí en Colombia, esas super soluciones. Javier, hay otra pregunta de Natalia Cuadros que nos deja aquí en el chat. Cristian, iba a decir algo más, perdón. Sí, perdón, Javier, es que quería preguntarle que cuando se refiere a esas impermeabilizaciones de 25 años y de altos costos, ¿qué costos podríamos estar hablando, digamos, el mejor sistema de impermeabilización por metro cuadrado, más o menos, si tiene ese dato que nos lo pueda compartir? Sí, es bien amplio el rango, hablan de productos que van desde los 20.000 pesos el metro cuadrado hasta productos que van a los 50.000 pesos el metro cuadrado. O sea, si hay un rango amplio en las propuestas que hemos pasado, lo conozco porque, como le digo, nos hemos ajustado al proveedor con el que usualmente el constructor trabaja y en el momento nos hemos encontrado con tecnologías que van como en ese orden de magnitud. Lo que digo, no soy experto, pero pues digamos que ya tenemos estas personas aliadas en las áreas técnicas de estas empresas que con el mayor gusto, si usted, pues ya ahí puse mis datos, si usted necesita obviamente algún link con alguna de estas empresas, con el mayor gusto lo podemos hacer, ¿no? Listo, muchas gracias. Y quisiera también que Javier Peñaranda pues nos planteara alguna charla sobre esos tipos de sistemas que puedan garantizar estas bellezas de tratamiento de las cubiertas. Interesantísimo, pero como lo dice muy bien el doctor Javier Quiroga, pues es un talón de Aquiles. Si nosotros no resolvemos bien ese tema, yo creo que nadie se atreve a hacer eso aquí, por lo menos en nuestro medio en Bucaramanga. Bien complicado. Muchas gracias, ingeniero Javier. Con gusto.
Sí, es verdad, Cristian. Pues ahí igual estamos hablando a ver qué podemos hacer. Por aquí hay una pregunta, Javier, de Natalia Cuadros, que dice: Javier, posterior a los 25 años de vida útil, ¿cómo se maneja el postconsumo? ¿Se desecha, se reduce el material? Uy, esa es una excelente pregunta. Voy a hablar generalidades porque el tema del ciclo de vida de cada producto es completamente diferente dependiendo de cómo está constituida su materialidad y su estructura, ¿no? Pero voy a hablar, nuevamente digo, en términos generales en lo que estamos buscando en PAP. Nosotros recientemente hicimos un análisis del ciclo de vida de todos nuestros productos. Tenemos la declaración de impacto ambiental de cada producto, ya lo tenemos, nuestros EPDs, que los podemos compartir con ustedes claramente, y estamos con unas estrategias muy claras a diferentes tiempos para empezar a cerrar el círculo de materialidad de estos, disminuir la huella de carbono embebida, el carbono embebido de nuestras soluciones, disminuir la huella de carbono en la fabricación de nuestras soluciones. O sea, tenemos una noción ambiental y una estrategia muy clara en ese sentido, un programa de sostenibilidad muy claro. La mayoría de nuestros productos, al ser plásticos, sí pueden ser reutilizables, o sea, pueden cumplir con todo el tema de reuso, aprovechamiento, después reciclaje y volver a fabricar con materiales reciclados. De hecho, todas las soluciones de celdas que les mostré hoy, las de cubierta, las de tanques y todo, esas son con material 100% reciclado, 100% reciclado. Y es 100% reciclable. Eso es lo que estamos buscando en nuestros materiales, que cada vez tengan un componente de inclusión de materia prima reciclada y que a la vez sean materiales reciclados. Tenemos un programa muy bonito que es Recicle con Papco, en donde muchos constructores ya se han adherido. Ya empezamos con unos proyectos pilotos bien interesantes con grandes constructores del país, en donde recogemos los desechos de PVC de sus obras. Esto después, a través de un tercero, un aliado, hace todo el reprocesamiento de la materia para que después nos entregue pallets de materia reciclada y poderlos incorporar en muchos de nuestros productos. Entonces, si bien algunos de los productos ya están con 100% de la materialidad reciclada, otros estamos en el proceso de incluir de a poco un porcentaje de material reciclado. No se puede del todo a veces, por ejemplo, en temas de tuberías, porque la normativa no lo permite todavía. Entonces, tenemos que ir también acorde a la normativa y a la legislación colombiana respecto al uso de materiales reciclados. Pero ahí vamos. O sea, a medida que nos permitan incluir más material reciclado, lo vamos a ir haciendo paulatinamente en nuestros productos. Esa es como la idea de circularidad que tenemos. Pues Javier, nosotros quedamos entonces atentos de las declaraciones ambientales de producto que nos menciona, para ver si las compartimos entre los inscritos al webinar. Igual, supongo que también en sostenido habrá algo de información. No sé si de pronto ya lo hayan hecho, si ya hayan cargado ahí la información, o si no, pues si nos comparte y nosotros nos encargamos de replicarlo. Por supuesto que sí, esto lo podemos hacer con nuestra gerente de responsabilidad social y sostenibilidad. Todos estos EPs son cientos porque son muchas referencias. Entonces ahí vemos cómo vamos a hacer el manejo de la información, pero sí está disponible, por supuesto que sí. Listo. Pues Javier, muchas gracias. Por ahí veo sus datos, su número de teléfono. No sé si alguien tenga ahorita alguna pregunta adicional para aprovechar aquí estos últimos minutos. Bueno, pues parece que no, Javier. Entonces, por favor, para que puedan igual ahí tomar los datos de Javier en el chat, está el teléfono y el correo. Y pues nuevamente muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues por contarnos también, digamos, esta forma de dar solución al manejo de aguas lluvias de manera correcta y poder aprovecharlo. Estamos atentos también por aquí a cualquier cosa que necesite Javier y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a ustedes. Un saludo. Lindo día. Gracias, muy amables.